tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este subprograma Nosotros Conversamos. Deseamos para todas las personas que la paz de Dios esté con ustedes. Hoy pues estamos ya de nuevo en ese subprograma para platicar de un tema también por demás interesante, un tema pues actual que de alguna manera pues estamos viviendo también en estos días. Y pues los invitamos a que se queden con nosotros. A todos decimos, les agradecemos su tiempo y quiero presentar primeramente a nuestros panelistas que hoy nos acompañan, presentando primeramente a nuestro hermano Ramón. Bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a todos mis hermanos en Cristo, que hacen el favor de escucharnos en esta noche, y buenas noches a todas las demás personas que también nos regalan el favor de su tiempo en esta noche. Esperamos que se queden con nosotros, es un tema muy hermoso y pues trataremos con la ayuda del Señor de que sea muy edificante. Así es, hermano, eso esperamos para todas las personas. Y también esta noche quiero presentar a Isaías que nos acompaña. Bienvenido. Dios te pague, César. Siempre, ¿verdad? Teniendo lo último en la noticia, es lo que estamos tratando de traer esta noche sobre la mesa, porque cada cosa que se habla es porque te interesa y porque nos conviene, y al final de cuentas, pues no tratamos de cambiar tu mente, pero tratamos de que se reflexione sobre el tema que se está hablando, ya que a futuro o a mediano o a corto plazo siempre hay cambios cuando se piensa, ¿verdad? Dentro de un ámbito espiritual. Si nos cerramos en un ámbito fanático, es para nuestra propia perdición. El tema es abierto, el tema es para aquellas personas que tienen su mente abierta y siempre están, ¿verdad? Dispuestas a lo mejor para, para el bien de todos, especialmente para ti que nos estás escuchando. Escucha este tema, ya que es una continuación de lo que hemos traído a lo largo de estas semanas, de algo muy importante que está sucediendo aquí en el lugar de México, y es un tema paralelo a eso que está pasando allá. Así que escúchanos, estás invitado y no le cambies. Así es, también nos acompaña nuestro hermano Elías. Bienvenido. Amén. La paz del Señor a todos mis hermanos y así también, ¿verdad? La paz de Dios sea con todos los que nos escuchan en esta noche, ¿verdad? Y como siempre los invitamos, ¿verdad? Que pues estos temas que damos y tratamos de dar a la luz, ¿verdad? No es para ofender a nadie, sino para, como dijo nuestro hermano, a invitarlos a analizar, ¿verdad? Pues en esos temas y así para que empiecen pues, a preguntar preguntas si lo que hacen está bien o está mal, o si se encuentra en la Biblia o no se encuentra, o si se nos beneficia pues un beneficio espiritual y pues, ¿verdad? Pues tengan su mente abierta, ¿verdad? Sin enojarse y así, ¿verdad? Nuestro Dios sea el que los bendiga y nos ayude a comprender, ¿verdad? Este tema en esta noche. Sí, así también. También nos acompaña nuestro hermano José. Bienvenido. La paz del Señor sea contigo, hermano César, mis hermanos panelistas, aquí os radioescuchas, aprovechando el momento, ¿verdad? En las autopistas del sur de Los Ángeles, ¿verdad? Se encuentra un hermano en Cristo, el hermano Ismael Moreno, que Dios le bendiga y sintonizándonos, ¿verdad? En las autopistas. Como han dicho ustedes, hermanos, es un tema abierto, un tema que tu hermano lo dice a la luz de las Escrituras, porque tenemos textos bíblicos al igual que tenemos pues algunos documentos, ¿verdad? Que han salido, que tenemos referente al tema de pues de la Iglesia Católica y poniéndolo, no poniendo a la gente, porque la gente no es la que ha hecho eso, sino el clero, ¿verdad? Para que vean las personas y puedan por sí mismas ver el balance de algo bíblico que Jesucristo vino y nos dio a cada uno de nosotros contra lo que la Iglesia Católica, llamada Iglesia ellos entre sí mismos, ha hecho para poner esa venda a la gente por sobre la faz de la tierra, para quitarle la gracia, para quitarle el poder a Dios, y ha hecho una doctrina falsa para que así la gente, en vez de darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios, se la puedan dar al hombre que es el que maneja esta gran iglesia. Pues así es, bueno, ya lo
mencionó usted. Quiero recordarles a las personas que nos sintonizan que este programa es completamente en vivo para ustedes aquí desde Los Ángeles, transmitiendo en vivo desde el 900 AM aquí en Radio Cali para todos ustedes. También transmitimos en vivo para ustedes en internet, vía internet, en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Ahí estamos en vivo para ustedes. O también pueden visitarnos en www.ldmusa.org. Entran en la página donde dice radio, dan clic y los manda directo a nuestro enlace donde estamos transmitiendo, como ya les mencioné, en vivo para ustedes. Quiero también recordarles nuestros correos electrónicos para que nos dejen sus preguntas, sugerencias, comentarios de los temas anteriores o incluso de ese mismo tema que vamos a ir a platicar, que son nosotrosconversamos@yahoo.com y radio nosotros conversamos en hotmail.com. Esos son nuestros correos electrónicos y también no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que son a través de Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos y a través de Twitter también estamos para ustedes. Síganos ahí en nuestro portal de Twitter en Twitter @nconversamos. Ahí estamos también para ustedes. Y no olviden también que el día de mañana nos podrán sintonizar y hablar a este programa que es en vivo al área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y bueno, quiero también antes de ya de iniciarnos con nuestro tema, darle las gracias a las personas que amablemente nos escuchan y nos han dejado sus comentarios. Quiero mandar un saludo también para Noemí Gutiérrez desde Guadalajara, nos sintoniza, un saludo. También un saludo para Mari Contreras Fregoso, que nos ha dejado un comentario que dice: la paz del Señor, hermanos, un saludo de su hermana en Cristo en la hermosa provincia en Tepic, Nayarit. Buen tema, Dios les pague por compartirlo y Dios los bendiga. También quiero mencionar un comentario que dejó David Pérez desde Phoenix. Saludos, Dios los bendiga. Y por último también quiero mencionar otro de los comentarios que nos acaban de escribir. Es Analogda Chuk de Yucatán. Dios les pague a todos los hermanos que hacen posible este programa. Entonces, son muchas las personas que están conectadas con nosotros y que a todos les gusta nuestro programa, pues Dios les pague y les invitamos a que se queden con nosotros. Y a las personas que también nos escuchan localmente aquí en Los Ángeles, pues quédense con nosotros. El tema de hoy vamos a platicar acerca de, si como decíais allá, de un suceso que está pasando en México acerca de la pretendida reforma al artículo 24. Pero esto conlleva a uno de los, y hemos manejado varios puntos sobre el tema, sobre la educación, sobre el deseo que tiene la Iglesia Católica de meter la educación religiosa a las escuelas. Y hemos mencionado otros puntos de las consecuencias de no haber estado laico. Hemos hablado también de qué significa también que exista un estado laico, la libertad de los derechos. También mencionamos en un programa de qué manera fue pues aprobada esta ley o esta reforma que todavía no está culminada y todo lo que hemos estado platicando, pero hoy queremos platicar también de un punto relacionado a lo mismo. Uno de los privilegios que quiere la Iglesia Católica recobrar, porque eso es, o sea, todos los temas que hemos estado hablando últimamente, pues conllevan a lo mismo. Uno de los privilegios que la Iglesia romana quiere tener nuevamente es el de poder administrar no solamente a sus fieles, sino tener el dominio de sobre todas las personas, de ser la única que provea auxilios espirituales, como le nombran ellos, auxilios espirituales, ayuda espiritual a las personas, sea en hospitales, sea en orfanatos, sea incluso hasta en cárceles, sea en reclusorios, en asilos. Todo eso quiere la Iglesia Católica recobrar ese privilegio que antes tenía. ¿Y de qué manera lo quiere hacer? Bueno, decimos nosotros, una vez que se apruebe dicha reforma, ella va a tener aunque aparentemente la reforma menciona que todas las iglesias serán por igual y tendrán el mismo derecho, sabemos que no es cierto. Entonces, invitamos a la persona que se quede con nosotros. Una de las pretendidas ayudas o auxilios espirituales que la iglesia brinda actualmente a sus miembros, digo, ayudas entre comillas, porque a ellos les han enseñado qué es eso, el extremunción. Y vamos a platicar un poquito acerca de esto también para que entendamos también ya en nuestros días de qué manera se haría esto. La extremunción es un sacramento de los 7 que ellos tienen, en el cual se le llama también actualmente como sagrada unción de los enfermos. Este sacramento fue instituido por Jesucristo según ellos
para alivio espiritual y corporal de los enfermos, según la definición católica que ellos mismos dan. Dentro de los 7 sacramentos decimos nosotros, eso es uno de ellos, y se le llama extremunción porque se aplicaba en casos extremos, o sea, ya cuando en casos terminales como la muerte, y donde se ungía también las partes de una persona con aceite. Y el alivio espiritual que la extremunción da a los enfermos, todo esto que yo estoy diciendo es desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Y después vamos a ver la realidad. El alivio espiritual que la Iglesia Católica da por medio de la extremunción es el siguiente. Es purificarlo de los pecados. Es darle gracia para sobrellevar la paciencia, la enfermedad que está teniendo la persona. También es fortalecerlo contra el terror de la muerte y las tentaciones del demonio. Son 3 puntos principales que ellos mencionan acerca de lo que es los beneficios que da la extremunción y que por eso la aplicaban a las personas ya moribundas o ya, pues sí, ya en una fase terminal. Pero vemos cómo la Iglesia Católica confunde la extremunción con la presentación de los enfermos que sí está registrada en la Biblia. Ellos dicen que es lo mismo, pero la presentación de enfermos que se hace en la iglesia sí tiene base bíblica. La extremunción no la tiene. Aunque ellos toman el mismo texto, que después vamos a analizarlo, vamos a verlo, pero en realidad ellos lo toman de esa manera. Fue hacia el siglo XVI cuando se define la extremunción como un sacramento, en el cual ellos dicen que es por institución divina. Pero si fue hacia el siglo XVI y quieren tomar como referencia la carta del apóstol Santiago, entonces no puede ser cierto. Pero solamente por mencionar el dato, fue definido en el Concilio de Trento en la sesión número 14 del 25 de noviembre de 1551 por el Papa en ese entonces, Julio III, en 3 capítulos y 4 cánones. Entonces, de esta manera fue definido el concilio o la extremunción en dicho concilio. Fue un concilio donde se aprobaron la mayoría de los sacramentos por un tiempo, porque después cambiaron. Pero en los cánones, que son una síntesis de lo que es el dogma, o en este caso el sacramento, el canon número 1 menciona lo siguiente. Si alguno dijere que la extremunción no es verdadera y propiamente un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, promulgado por el bienaventurado apóstol Santiago, sino que es solamente un rito aceptado por los padres o una invención humana, sea anatema. O sea, ya nos dijeron anatemas, pero bueno, eso es lo que decía el canon número 1. El canon número 2 establece lo siguiente. Si alguno dijere que la sagrada unción de los enfermos no confiere a la persona la gracia, ni perdona sus pecados, ni alivia a los enfermos, sino que ha cesado ya como si antiguamente solo se hubiera sido gracia de las curaciones, sea anatema. Y notemos una frase en común, que ya lo hemos practicado otras veces. Al final mencionan la palabra sea anatema. O sea, o crees eso que definieron, ¿O no? o te consideras de alguna manera como anatema, que significa la palabra maldito. Dice, si alguno no cree esto, va a ser anatema. El canon número 3 menciona lo siguiente. Si alguno dijere que el rito y el uso de la extremunción que observa la Santa Iglesia Romana repugna a la sentencia del bienaventurado apóstol Santiago y que debe por ende cambiarse y que puede sin pecado ser despreciado por los cristianos, sea anatema. Otra vez, sea anatema. O sea, si no crees que ellos definieron esto en el concilio en aquel tiempo, porque ahorita ya modificaron algunas cosas, pero estoy mencionando el verdadero origen de la extremunción, que también ya su nombre ya no es el mismo. Pero ya para terminar, el canon número 4 menciona lo siguiente. Si alguno dijere que los presbíteros de la iglesia que exhorta el bienaventurado apóstol Santiago se lleven para ungir al enfermo, no son, o sea, si alguien dice que el sacerdote, el obispo, no son los indicados para llevar la extremunción a las personas, sean anatemas. Esto todo lo podemos ver y quedó registrado en un libro que se llama El Magisterio de la Iglesia, escrito por Enrique Denzinger, en el cual él nos menciona casi todas las definiciones papales hasta Pío XII. Entonces, de esta manera, a grandes rasgos, es la extremunción, que actualmente decimos ya no se llama extremunción, solamente se llama unción de los enfermos. Tampoco se aplica solamente a personas moribundas, sino se aplica en cualquier ocasión, basado, según ellos, en el texto del apóstol Santiago, que ya lo he estado mencionando yo a lo largo de los cánones que ellos han declarado. Canon, para las personas que no entienden mucho sobre esto, es un artículo, por decirlo así,
El concilio es una reunión de cardenales que estaban dirigidos por el Papa. Pues en Trento, en la ciudad de Trento, se juntaron en una determinada de tal fecha a tal fecha y empezaron a discutir y a dialogar sobre los puntos sobre los sacramentos. Cuando llegaron a un acuerdo, empezaron a definir esto es esto es aquello, así tiene que ser. Y ya que definieron todo eso, puntualizaron los puntos que ellos querían mencionar sobre el tema en artículos que ellos le llaman cánones, que son leyes chiquitas, porque un canon es una ley, pero como artículos en breve, resumiendo sobre el tema. Y con una sentencia al final, si alguno no está de acuerdo con la definición que hemos dicho, sea anatema. Pero sin embargo, estas definiciones han cambiado, decimos, y ya por último, las que están vigentes son las que se hicieron el 30 de noviembre de 1972. O sea, casi 400 años después, en este caso era Pablo VI el que definió esto. En este caso, el sacramento de la extremunción se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos, con aceite de oliva, según las circunstancias, con otro aceite de plantas debidamente bendecido y pronunciado solamente una vez las palabras que ya posteriormente da el sacerdote. Entonces, todo eso es en breve lo que era la extremunción en aquellos tiempos y que decimos hoy solamente se llama unción de los enfermos y que ya no es necesario hacerlo en casos terminales, sino, bueno, aparentemente eso de las personas pueden decir, bueno, ¿y eso qué significa o qué quiere decir con los tiempos actuales? Bueno, de eso queremos platicar. Solamente quise en breve platicarles lo que era antes, cuándo es el verdadero origen, porque más adelante vamos a ver lo que ellos opinan de que no es así. Y es que, César, si me lo permites, estamos viendo lo que es una doctrina cambiante. Lo que se quiere hacer con el artículo 24 constitucional de los Estados Unidos mexicanos es precisamente eso también. De alguna manera modificarlo. En este caso, el inicio o el origen de esta reforma, pues viene de la Iglesia Católica. Dicho no solamente por nosotros, sino aún diputados dentro del Senado, dentro del Congreso y senadores mismo ahí dentro del Pleno, lo han dicho, ¿verdad? A voz abierta quién y cómo lo comenzó, cuándo lo comenzó, en qué lugar lo comenzó y por qué quieren hacer esta reforma. Dentro de lo que hablas, el cuarto punto de lo que pide la Iglesia Católica dentro de la lista que quiere cambiar es precisamente eso, que la Iglesia Católica tenga acceso a hospitales, a orfanatorios, a asilos y a las cárceles para dar ayuda espiritual. Es lo que ellos piden. Pero digo, no es solamente ella la que quiere dar. Por ejemplo, todas las iglesias, todos los cultos religiosos, pues tienen enfermos en los hospitales, tienen personas posiblemente en asilos, tienen personas en los orfanatos. ¿Por qué nada más pedirlo la Iglesia Católica? Porque es ella la única que lo está pidiendo. En todo caso, cualquier cosa que se llegue a reformar, todos los beneficios van a ser para la Iglesia Católica. Entonces, es lo que se está hablando. Anteriormente de lo que hablo de una doctrina cambiante es que hasta el año de 1972 se creía o se practicaba y se enseñaba por la Iglesia Católica acerca de la extrema unción, nombre que ya no tiene, que solamente era para personas que se hallaban en inminente peligro de muerte. O sea, ya no solamente con esto se cumplía lo que decía el apóstol Santiago, porque esa es la base de ellos. El apóstol Santiago decía que si alguno estaba enfermo, que llamara a los ancianos y que la oración de fe lo levantaría. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que enseñaba el apóstol Santiago que la oración era para curar al enfermo. Pero ellos no. Ellos la extrema unción la daban como en forma de ya preparar a la persona enferma, pues ya para su bien morir. eterno encuentro con la muerte. Ya no era para levantarlo. Entonces, si su base de ellos es el apóstol Santiago, él pedía, ¿verdad?, a aquellos que estuvieran enfermos que llamaran a los ancianos, pero para que oraran, para que Dios le mandara la salud. Pero la extremaunción no era para eso. La extremaunción, ellos mismos lo dicen, es para aquellos fieles que se hallan en inminente peligro de muerte. O sea, ya en las últimas, como pues coloquialmente
o vulgarmente lo decimos. Sí, agregando al comentario que usted estaba haciendo, hermanos, ciertamente es estamos pensando en esto que sucedería en aquel lugar de México. Si la situación se diera en una aprobación de este famoso artículo y esta Iglesia Católica tuviera el privilegio de brindar estos sacramentos, esta ayuda espiritual que supuesta, digo yo, que ellos ofrecen en los lugares de estancia para ancianos, en los hospitales y etcétera, todos estos lugares, digo yo que entonces todo aquella persona que no profesare esa religión o que no creyera en esas cosas, porque hay muchísimas, hemos de entender que ahorita la deserción del catolicismo se cuenta por miles en aquel país de México. Entonces, si todos esos miles se los encontraran enfermos en esos hospitales o en esos lugares, entonces, ¿qué pasaría con estas gentes que no recibirían porque su fe no es esa? ¿Qué se haría si nada más se le otorga el privilegio a la Iglesia Católica de dar este supuesto sacramento? ¿Toda esta gente se condenaría, se moriría en definitiva? Porque digo, no puede recibir algo en lo cual no tiene fe. Pues la recibiría en su contra. La recibiría en su contra, porque también, mire, aquí yo digo que la unción no es lo que salva. Como usted mencionaba y ellos mencionan al apóstol Santiago, hemos de leer lo que usted ya estaba mencionando en el capítulo 5 del libro de Santiago, en el versículo 14, lo que usted decía, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La unción, dice, ungiéndole con aceite, la unción no es precisamente lo que lo va a salvar o lo va a ayudar. Hay que entender la escritura, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite, o sea, la unción es como un acompañamiento de la verdadera oración de fe, porque lo recalca el apóstol Santiago en el versículo 15 y dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Yo quiero hacer recalcar en esta situación, y la oración de fe salvará al enfermo. Y quiero recalcar mucho esto, porque yo estaba leyendo en esta propaganda que ellos tienen acerca de lo que significa. Dice en una de sus secciones cómo se hace la unción de los enfermos. Y dicen ellos, primero debes saber que solo el sacerdote puede dar este sacramento. Dice, es un tríptico que está repartido por la Iglesia Católica que dice conozcamos nuestra fe católica, la unción de los enfermos, y en uno de sus espacios dice, primero debes saber que solo el sacerdote puede dar este sacramento. Aquí no está hablando de ningún sacerdote, en primera está hablando de los ancianos de la Iglesia. El padre va donde se encuentra el enfermo o el anciano, dice, y unge, es decir, unta con óleo sagrado. Y bueno, ya dice lo que supuestamente para ellos es el óleo, el aceite de oliva que es bendecido por el obispo el jueves santo. Dice, y que se unja, aquí dice la frente, las manos del enfermo y dice la siguiente oración. Ahí es a donde yo quiero llegar. Ellos ya dan una oración escrita, la cual se puede aprender de memoria, que no es otra cosa que si se la aprende de memoria y siempre repite lo mismo, va a ser una vana repetición. Ya lo hemos leído en otras ocasiones cómo debe de ser una oración de fe. Y según ellos, esta es su oración que debe de pronunciar el sacerdote. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre ya de los pecados, te salve y te alivie por su benignidad. Esta repetición a mí me parece que no es la indicación que el Espíritu de Dios da por labios del apóstol Santiago, la oración de fe. Eso no es una oración de fe. Entonces, Ese sería un rezo. eso sería un rezo, una repetición de vanas palabrerías. Es uno de los tantos puntos, amigo Radio Escucha, que tienen estas cosas, esta situación de la unción o extrema unción para los enfermos. Estaba viendo para que acompañar lo que están diciendo ustedes, hermanos. Tu hermano, pues también investigaba, ¿verdad? En la internet buscando lo que es la palabra extrema unción. Y nos daba el dato que es, ¿verdad? Sacramento de la unción de los enfermos. Pero lo que me llamó la atención dice, como los demás sacramentos, fue instituido por Jesucristo. Pero dice, aunque no consta un momento preciso en el que lo hubiese delegado.
Y esto es de la misma carta, de la misma página si te metes a esas páginas, te tira a lo que es a la página de internet de católicos, católicos.com o católicos.net o católicos.org. Te metes y ahí te da, y ahí mismo dice, aunque no consta un momento preciso en el que lo hubiese delegado. Ahora, ellos mismos están poniendo, no consta. ¿Por qué no consta? Porque Jesucristo no vino a enseñar palabra de hombres. Así es. Él vino a enseñar la palabra que Dios, su Padre, le había dado. Y como ha dicho usted, hermano, llamar a los ancianos para que ungiesen. Pero usted lo dijo claramente, la unción, la oración de fe Es lo que salva. es lo que salva. Ahora estos van, bueno, ya Hermano, está la persona muriendo. ¿podría repetir lo que leyó? Que no consta un momento en el que ¿qué? Aunque no consta un momento preciso en el que él lo hubiese delegado. O sea que no encuentran ellos un momento en el que el Señor haya dado la autoridad No. a A sus nadie. discípulos para que ellos lo pudieran hacer también. O sea, para que, al igual que el Señor Jesucristo curó enfermos, no Correcto. encuentran ellos una parte en las Escrituras en donde Él les haya dicho a sus discípulos. No está preciso, según ellos, que él haya hecho, pero dice, se suele indicar que el texto de la carta de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Pero también, como hemos estado dando, ellos se van al pasaje del apóstol Santiago. Y ahí ellos lo cambian. Ahora, el apóstol Santiago, ¿de quién lo recibió? Del Si Señor él lo está Jesucristo. enseñando, es porque lo recibió de alguien. Me quiero imaginar yo. Claro. Pero si ellos mismos dicen que no encuentran el momento en el que el Señor Jesucristo lo delegó, pues yo les quiero decir que sí está en las Sagradas Escrituras. Si eso es católico o enseñanza católica lo que está leyendo, pues están completamente equivocados. Porque el Señor Jesucristo sí les dice a sus discípulos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No, y aparte de que se los dice, esto tiene cumplimiento. Esto tiene cumplimiento. Y hay una tantísimos testimonios. hay un testimonio de ellos, y uno de ellos está en el libro de San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 13, donde el encabezado dice misión de los 12 apóstoles. En el versículo 7 leemos que dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos. Al final de esta narrativa, en el versículo 13, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, en la autoridad que el Señor les dio, si ellos dicen que no consta, cuando el Señor delega esta autoridad, bueno, entonces están contradiciendo la Escritura, porque aquí lo dice claramente y da testimonio de que se llevó a cabo. Y quiero repetir, lo que leyó es una página católica. Sí, es una Ok. página que viene de O sea, católicos. ellos están enseñando que no hay un momento en el que el Señor no haya delegado. Se dice, Y ya miramos- aunque no consta, y lo vuelvo a repetir, aunque no consta un momento preciso en el que lo hubiese delegado. Y más abajo en esa misma carta dice, hasta el Concilio Vaticano II, el sacramento se le conocía con el nombre de extrema unción, puesto que solo se le administraba in extremis, es decir, ante la inminencia de la muerte. El cambio del sentido impuesto al sacramento por el concilio responde a la necesidad de poder asistir o pedir por la salud de los enfermos para que el Espíritu Santo los acompañe y conforte. Dicho en otras palabras, en un caso extremo. En un caso O sea, extremo. solamente le aplicaban los santos óleos o La los extrema o unción, ungían, que es lo ¿verdad? mismo. Con la extrema unción en caso extremo, como Extremo. usted ya lo ha mencionado, en caso de muerte. De muerte. Bueno, Pero volvemos a sí. decir, César, es una doctrina cambiante. Yo quería mencionar algo para que las personas que también nos están escuchando tengan un concepto más claro de lo que estamos platicando. El hermano José también tiene toda la razón en la definición que ellos dan. Porque si lo manejamos desde el punto de vista de ellos, de que no consta de que la extremaunción tenga base bíblica, pues eso es totalmente cierto. Cierto. Pero si nos referimos obviamente a la presentación
de enfermos como debe de ser, de eso sí hay 100% prueba. Claro. Y la prueba más clara es la del apóstol Santiago. Pero claro, si lo vemos desde el punto de vista de que ellos mencionan, no hay nada de concreto donde nos podemos, eso está En eso tienen razón. en eso tienen toda la razón, O porque sea, el no la hay. sacramento en sí, el sacramento católico de Sí. la extremaunción No no tiene. tiene base bíblica. En eso sí En eso están tienen de acuerdo razón. ellos. Y qué bueno que lo reconocen de esa manera. Y Qué por eso bueno. le tuvieron que cambiar la pronunciación. Así es. Ya O no el le nombre, dicen ¿eh? más extrema unción. Unción de Ahora los le dicen enfermos. Y unción de los tampoco lo enfermos. hacen para los terminales, sino en general. Pero hay mucha información todavía que queremos platicar con ustedes. Vamos a la parte intermedia de nuestro programa para que se queden con nosotros y escuchen las direcciones aquí en Los Ángeles de nuestros templos, aquí en la zona metropolitana, para que nos sintonicen y visítenos en nuestros templos donde siempre serán bienvenidos. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con ustedes en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos completamente en vivo para ustedes, platicando acerca de los supuestos auxilios espirituales que pretende la Iglesia Católica obligar e imponer a las personas si es que se aprueba la reforma al artículo 24 y otros artículos que van relacionados con el desmantelamiento del Estado laico en México. Bueno, como les mencionábamos, estamos tomando como base lo que es la extremunción o los santos óleos o la unción de los enfermos, como le quieran nombrar a ustedes, o como le hayan oído a ustedes nombrar, que básicamente es lo mismo. Pero estamos platicando de esto para que ustedes se den cuenta de lo que es y de lo que significa. Y si usted se acaba de conectar con nosotros, estamos platicando esto porque no está bien. En primer lugar, no es la manera correcta de la manera que instituyó nuestro Dios de que se hiciera la presentación de enfermos. Tampoco es lo correcto que quieran imponer su manera de cómo son los hechos. Entonces estamos platicando de esto y quédese con nosotros. Les recordamos nuestro teléfono para el día de mañana, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. El día de mañana llámenos, este es el programa Nosotros Conversamos. Estamos completamente en vivo aquí desde Los Ángeles, transmitiendo en nosotrosconversamos.com y a través de Facebook también nos pueden seguir en Nosotros Conversamos y a través de Twitter también estamos en Twitter @nconversamos. Nuestros correos electrónicos son radionosotrosconversamos@hotmail.com y también estamos en nosotrosconversamos@yahoo.com. Quiero mencionar un saludo que nos envía Felipe Trujillo, que dice: la paz del Señor, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Dios les pague. Y bueno, también le agradecemos a él su saludo y su participación en este programa. Y queremos seguir con nuestro tema. Decimos, hay mucha información que queremos mencionar acerca de ese tema tan interesante. Y es que, César, mira, es tan fácil para la Iglesia Católica cambiar su doctrina y hacerlo de la manera más burlesca posible. Por citar algunas cosas, en el bautismo a los niños, ellos llegaron a decir
que en dado caso de que el niño esté en una eminente situación de muerte y tenga que ser bautizado en el momento y que no haya agua para bautizarlo, dicen que hasta lo pueden bautizar con caldo de pollo, con jugo o con lo que sea que se encuentre líquido a la mano. Digo esto, César, porque es una manera de tratar las cosas de Dios tan a la ligera, y por eso vuelvo a repetir que tienen ellos ¿cómo le podríamos decir? La manía, la maña, qué sé yo, de cambiar su doctrina cuantas veces quieran, y es lo que quieren hacer ahorita con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ya lo hicieron anteriormente con el artículo 40 en el 2010 y no quedaron ellos satisfechos, tanto que ahorita quieren cambiar 5 de los artículos de la Constitución mexicana, cosa que nosotros, ¿verdad?, queremos sobre esta mesa dejar en claro qué es lo que exactamente quieren hacer ellos. Porque si dicen que quieren brindar ayuda espiritual en los hospitales, para supuestamente ellos, a través de la unción o de la extremunción, que ya no es conocida como tal, dar ayuda espiritual, ¿por qué no hacerlo desde el templo? ¿Por qué no hacerlo desde el lugar que es apropiado? ¿Por qué querer ir a invadir los lugares que son públicos? Que no solamente se van a encontrar ahí con personas que son afines al catolicismo, sino habemos muchas otras personas ahí que a través de esta reforma vamos a tener que aceptar, aunque no queramos, esta ayuda espiritual que viene del catolicismo. Bueno, y ayuda espiritual entre comillas. Porque ¿quién te garantiza? Bueno, vamos a empezar con los mismos católicos. ¿Quién les garantiza a los mismos católicos que realmente sus pecados son perdonados? Porque obviamente uno de los beneficios que provee la extrema unción o la unción de los enfermos, como actualmente se conoce, es precisamente eso, que se le brinda por medio de ella el perdón de los pecados. ¿Qué garantía tiene el enfermo, el moribundo o el que no está tan enfermo ya? Pero ¿qué garantía tiene uno o el otro de que sus pecados realmente fueron perdonados con que el sacerdote le haya untado aceite en la frente o en las manos? ¿Qué garantía? ¿Quién le dio la autoridad al sacerdote o al anciano o al presbítero, como le llamen ellos, de perdonar los pecados? Porque obviamente, si quieren brindar una ayuda, pero en realidad no le están dando realmente la ayuda que le están ofreciendo o le están dando, ¿dónde está el beneficio entonces? Mira, hermano, dice la carta de Inocencio I, en esta misma página que yo bajé toda esta información, dice la carta de Inocencio I a Gubbio, obispo de la Umbría, el año 416. Es el primer texto sobre la unción de los enfermos que cita expresamente el pasaje de Santiago. Los términos que usa para referirse a los enfermos, aegrograntes y langiri, son genéricos e indudablemente no aluden a un sacramento reservado para el trance de muerte. Fíjate, no aluden para el trance de muerte. Es decir, que lo que el apóstol Santiago dice, que busquen a los presbíteros para que unjan a los enfermos, dice, no alude al trance de muerte. Se excluye, se excluye de su recepción a los penitentes. Excluyen esa parte y sigue adelante. La administración del sacramento corresponde ante todo a los presbíteros, pero el Papa subraya que, como es natural, también los obispos tienen la potestad de ungir. En cambio, la bendición del óleo está reservada al obispo. En cuanto a los efectos del sacramento, el Papa se limita a citar la carta de Santiago, porque dice que es para buscar que los presbíteros unjan al enfermo. Pero bueno, entonces no vamos a poner la carta ya de Santiago, porque es que no dice a los que se están muriendo. Tienen que excluir esa parte de la carta del apóstol Santiago y poner lo que más le convenía al Papa. La carta de Inocencio I fue conocida en todo Occidente y aceptada como documento normativo. Posteriormente la
la recogieron la mayoría de las colecciones de los cánones en el año de 868. La reprodujo literalmente el concilio de Worms. Ahora, lo que acaban de decir, hermanos, una reforma que ya había sido aprobada hace cuántos años, donde se le limitaba a la iglesia esto, porque vamos al tiempo de la guerra cristera. ¿Cuántas personas murieron por salvar o por defender el derecho abierto, la libertad de la persona que pueda escoger su derecho, que pueda escoger su forma de vivir, vamos a ponerle su religión, su forma de adoración? Ahora, la Iglesia Católica lo que quiere hacer, como ustedes han dicho, hermanos, es primeramente empezar con este artículo, empezar a enroscarse como una serpiente, como lo que es, meterse por este medio, para que las personas no tengan la opción de que, pues, bueno, es que yo no soy católico, yo quiero que venga mi pastor, mi ministro, X persona. No, va a ser el sacerdote, el cura, el como le llamen, el único que tenga esa potestad. Ahora, ¿qué estamos viendo? Empieza a enroscarse por esos lados esa víbora que quiere hacer de la humanidad la esclavitud otra vez, para que después el radioescucha no tenga esa opción. Decía nuestro hermano hace un momento, vamos a hablarle directamente al católico. Si el católico no tuviera, hablando el feligrés, la Iglesia Católica es ahorita supuestamente la que tiene más poder por los años que ha estado, por los siglos que ha estado atrayendo a la gente. Pero si el catolicismo no tuviera esto y fuera el cristianismo el que fuera más imponente, más poderoso ahorita, ¿cómo te sentirías tú, radio escucha, que eres católico, que se te dijera, ¿sabes qué? No puedes venir al hospital o tienes que se te va a dar a ti la unción del enfermo, pero solamente puede hacerlo un obispo, un sacerdote, un obispo, y no lo va a hacer el cura de tu iglesia, no va a poder entrar? ¿Cómo te sentirías? Sí, estamos hablando de que, número uno, el poder de la Iglesia Católica, regresando a la pregunta, es material. ¿Qué me garantiza a mí que lo que ellos quieren, en este caso, ungirme con los santos óleos, estando yo enfermo, o estando en un asilo, o estando en un orfanatorio, qué me garantiza que efectivamente tiene un efecto espiritual? Y un Es beneficio. a lo que queremos llegar. O sea, dejémonos de quién o de cómo, sino si en realidad tiene un efecto poderoso, lo que supuestamente la Iglesia Católica efectúa con la unción de los enfermos. Mire, hermano, primeramente, si leemos en el folleto ese que dio pues a lectura nuestro hermano en el comienzo, conozcamos nuestra fe católica, dice que es el 19, ¿verdad? Si miramos en una porción, dice, ¿qué gana la persona que recibe la unción de los enfermos? Y tiene una lista de 6 cosas que recibe, ¿verdad? En la cuarta dice, cuando un hombre tiene pecados veniales, o sea, pequeños, la unción de los enfermos quita las pequeñas manchas que el alma pudiera tener por ellos. Pero ahora si hablamos de los capitales o los pecados más graves, ¿verdad? Miramos que esta unción no cubre esos pecados. Si esa alma viene a fallecer, viene a pues morir, ¿qué pasaría, verdad? Miramos que no sirve para nada porque no cubre esos pecados pues capitales, esos pecados más graves, y esa alma se perderá. Pues miramos, ¿verdad? Que aún en ellos mismos, ¿verdad? Se mira que no sirve para nada esta unción. Sí, y yo también estoy encontrando otra contradicción muy grande aquí en cuanto a las prácticas católicas. En este mismo folleto, usted estaba leyendo en los puntos donde dice que gana la persona que recibe la unción de los enfermos. Yo quisiera leer el número 5 para hacer mi comentario sobre esto que estoy notando. Dice, en el 5 dice, si el enfermo ya no está consciente, o sea que no está despierto y que ya no se da cuenta de las cosas, dice, este sacramento le perdona los pecados, o sea que aún se lo pueden dar y le va a perdonar los pecados, dice, y aún cuando no haya podido confesarse, siempre que el enfermo estuviera arrepentido, antes de perder el sentido. Dice, le perdona los pecados.
Y nosotros sabemos que cuando los pecados son perdonados, obviamente, pues llegará delante de la presencia del Señor. Sí. Pero para empezar, Pero ajá. permítame tantito, hermano. Mire, para terminar, yo digo, bueno, si ya recibió aquella santa unción, aquellos santos óleos, aquella extrema unción, y le ha perdonado los pecados, digo yo, ¿con qué propósito les hacen 9 días de rezos intensos Ujú. todavía? O sea, El novenario. ¿por qué el famoso novenario entonces? ¿Por qué tanto rezo? ¿Por qué tanta, digamos yo, cómo no hallo la palabra de veras exacta que describa esta cosa tan engañosa que hacen, tan aberrante? ¿Por qué todavía hacer tanto teatro de 9 días estarle rezando ahí y llenándole el estómago a las gentes de café y de pan y de cena? Digo, nada más Y el es. bolsillo de Y el dinero del bolsillo de sacerdote. dinero, ¿no? Digo yo, al sacerdote o al Porque cobran. no, el que lleva los cánticos y lleva los rezos, el rezandero que le conocen comúnmente, este señor cobra. Este señor cobra, digo yo, pero si hay uno que ya le dieron la unción de los enfermos y ya se le perdonan los pecados, ¿cuál es el propósito de hacerle su novenario y seguirle con todo ese teatro, digo yo? Y otra Porque cosa que podemos recalcar es ¿cómo le podremos decir? Como la, la, o sea, que miden los pecados. Oh, O sí, sea, ¿en qué se hacen, basa, hacen no? una medida entre pecados pequeños y pecados grandes. Cuando en la Biblia, si nosotros le buscamos, pues un pecado es un pecado. Un pecado delante de Dios dice que aún cuando uno lo piensa, ya es considerado sin hablarlo y sin hacerlo, delante de Dios ya te contó como pecado, ¿verdad? Entonces, pero ellos se atreven a decir que hay pecados veniales, o sea que son pequeños, y pecados capitales, y que la unción no te perdona los capitales, sino solamente los veniales. Cuando en realidad nuestro Señor Jesucristo, cuando Él perdonaba, perdonaba. No estamos diciendo de que al que estaba colgado en la cruz, que de verdad era un malhechor, pues nada más si le perdonó los veniales y los capitales no, cosa que no existe. Nunca Cuando un mencionó eso el apóstol, Señor, ¿no? cuando un apóstol de Jesucristo bautizaba, como fue el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, con esa autoridad, ellos perdonaban y no hacían Ese bautismo, diferencia sí, así entre es. una cosa a otra. Cuando alguien con autoridad presenta a un hermano que está enfermo, lo hace con la autoridad de un siervo de Dios enviado por Jesucristo. ¿Y qué? Hace diferencia entre que, mira, solamente aquí si Dios te perdona, te va a perdonar los veniales, o sea, los pequeños, y los grandes no, no. El Señor perdona. Cuando Él perdona, pero la Iglesia Católica enseña que si hay capitales, o sea, pecados grandes, pues no van a ser perdonados. Otra aberración Sí, tan y, grande y es. otra más de esas aberraciones es esto, mire, en este mismo tríptico que nosotros tenemos aquí en las manos, que se lo vamos a repetir, es un tríptico que su título dice, Conozcamos nuestra fe católica, marcado con el número 19, el cual habla de esta unción de los enfermos. Ya en su parte final de este tríptico dice, no se vaya a asustar, dice, su salvación, y lo ponen entre signos de interrogación, y empieza a redactar. Ese sacramento, dice, nos ha hecho reflexionar que la vida del hombre no acaba aquí en el mundo, sino que solo es el camino para alcanzar la verdadera vida, la vida eterna, la vida que siempre con Dios en el cielo. Ahora dice, ya más adelante dice, hay algunas personas que creen que el llevar un sacerdote a un enfermo para que le dé la unción de los enfermos solo le va a asustar, porque va a creer que se está muriendo. Digo, esta situación nos hace darnos cuenta que si un hombre de fe católica se asusta cuando está en su lecho de muerte o el agonizante y supuestamente llegara el cura y le asustara, hay que entender que este hombre realmente no conoce la verdadera fe. Digo, haciéndolo entre comillas, suponiendo que esa es la verdadera fe que el Señor Jesucristo enseñó. Digo, yo, en mi caso personal, yo pienso que mis hermanos aquí en el panel que me acompañan, si estuviéramos en una situación de esa y nosotros vemos a llegar a uno de los ancianos de la iglesia que nos va a acompañar y que nos va a ungir o que nos va a hacer una oración de fe, más bien gozaríamos, más bien nos alegraríamos.
Digo yo, aquí nos muestra una cosa que todo el mundo sabemos, es el desconocimiento aún de la misma fe y Obediencia. la religión que profesa esta gente. Y es que así lo enseñó la Iglesia Católica, porque ellos le garantizo que hasta el día de hoy hay quienes no saben que ya ni siquiera se llama extremaunción. Hay quienes siguen conociendo este sacramento precisamente así como extremaunción. ¿Y qué era la extremaunción? Cuando el sacerdote llegaba antes de que te murieras. Entonces, si hoy en día alguien que no conoce que ya se cambió este sacramento, todavía tiene el mismo significado de antes de 1972, cuando lo cambió Pablo VI, todavía sigue pensando igual, pues en cuanto miran al sacerdote es como miran a la muerte, pues este ya me viene a despedir, Sí. Sí, en Ahora, una palabra. no, sí. ahora, a mí una de las cosas también, hermanos, radioescuchas, hermanos que nos sintonizan también, yo quisiera hacer una reflexión y yo, ahorita que están mencionando acerca de estos, escritos, de estos, papeles y documentos y decretos y estatutos que esta Iglesia Católica ha redactado, digo, yo no le veo el propósito de todo eso, dejar en claro algo que la Santa Escritura, que la Santa Escritura ya nos revela por el poder de la presencia de un apóstol, de un verdadero apóstol de Jesucristo sobre la faz de la tierra. O sea, el testimonio, la enseñanza, ya está toda aquí. Yo ya no le veo, la verdad, por lógica, hablándolo así, por lógica, no le veo yo el sentido de estar dictando todavía dogmas, acuerdos, sentencias y digo, no le veo el caso. Si toda la palabra del Señor toma validez, porque toma validez verdaderamente con la presencia de un apóstol de Jesucristo, que lo hay en este tiempo, no le veo el caso entonces. Digo, ellos no han fundamentado su fe, su conocimiento en lo que es la escritura bíblica. Yo pienso, hermano, que la gente busca una salida fácil. Usted lo ha dicho, hermano. Ahora, ponemos a la verdadera iglesia, y yo digo, hablando en mi persona, y como usted dijo, los que nosotros hemos sido abarcados en la gracia de Jesucristo, en esta iglesia, sabemos que la iglesia, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, es la verdadera. Así Amén. es. Hablamos por nosotros. Así es. Poniendo a la iglesia católica, la mayoritaria, la que da a escoger a la gente. Mira, vas a dar tanto de dinero, vas a pagar esto y vas a tener este beneficio. Así es. Jesucristo puso algo, el que fuese bautizado y perseverare hasta el fin, Así es. ese alcanzará. Y en esos beneficios de bautismo de Jesucristo, perseverando, entra el beneficio que tenemos en esas oraciones, en esos ungimientos que tenemos como verdaderos cristianos. Así es. Ese es un beneficio que tenemos. Y es difícil porque caminar es duro, porque estar viendo todas las atrocidades alrededor, pero siempre el blanco perfecto es Cristo. Y como usted lo ha dicho, y en este tiempo un apóstol de Jesucristo. Pero la Iglesia Católica, aquellos allá afuera, se les es fácil andar en todos los deleites de la carne y viene este momento en este ungimiento, ¿Y piensan que con esto? un ungimiento falso donde quizás por unos cuantos dólares o unos cuantos pesos van a poder agarrar ese beneficio de entrar al reino de los cielos, donde sabemos que es... Adelante, hermano. Mire, hermano, solamente quiero recalcar en la palabra ayuda espiritual. Ayuda es para aquel que, en este caso hablando espiritualmente, la necesita, o sea que no está su estado espiritual lo suficientemente bien para que Dios, ¿verdad? No que no le vaya a ayudar, pero para que Dios lo escuche. A veces yo me siento un poquito débil en mi fe y le pido la oración a los hermanos, ¿verdad? Que oren por mí. Ahora, estamos hablando que eso es la ayuda espiritual. Vemos un testimonio en la Biblia, ahí en el libro de Isaías, de un rey que se llamó Ezequías, que cuando le vino la enfermedad, él oró y Dios lo escuchó. Estamos hablando
que la ayuda espiritual es para cuando alguien está débil no solamente en la carne, sino también en el espíritu. Esto es lo que enseña la iglesia a la luz del mundo. Entonces estamos hablando que la ayuda espiritual no es para que tú ya te dejes, o sea, que lo hagan ellos, así como la iglesia católica lo enseña. Yo ya con un buen arrepentimiento, ya, estoy libre de culpa. No, no es así. Es un trabajo y es un sacrificio y es un esfuerzo. No es solamente el decir en el último día de mi vida con un buen arrepentimiento, ya, no, Un eso buen no es. donativo. Eso no es. Sí, no, porque yo le quiero dar, en referencia a lo que usted dice, le quiero dar lectura a una parte de la escritura ahí mismo, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí nos está algo de lo que usted estaba mencionando. Es importante que si aún hay reconocimiento en nosotros de que somos hombres con pasiones, pero que verdaderamente estamos bajo la autoridad de un apóstol, de un siervo de Dios, de un apóstol de Jesucristo, y tenemos nosotros este conocimiento por la fe que nos ha sido dada por el Señor, estas cosas van a pasar. Entonces, ¿para qué queremos nosotros? Digo, ¿para qué queremos nosotros, conociendo la verdadera palabra, estas cosas que les llaman ellos la unción de los enfermos, para salvar nuestra alma? Si hay una verdadera oración de fe, lo decía el Señor, si ustedes, dice, tuviesen fe tan chiquita aún como el grano de una mostaza, dice, grandes maravillas harías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es la unción la que le da salvación, ni consuelo a un alma. Porque aquí recordemos que lo que está en juego es el alma, no es la carne. La carne tiene que sufrir. La carne del Señor Jesucristo sufrió, ¿verdad? Y el beneficio no es para la carne. Aquí lo que nos interesa salvar es el alma, ¿verdad? Y el alma es la que puede adquirir un verdadero beneficio con la verdadera oración de fe, así como fue la oración que hacía Elías. Así es, bueno. Y también, hermanos, si pues nos podemos a pensar, ¿verdad? No solamente como decía nuestro hermano, ¿verdad? No se necesita la unción en sí, ¿verdad? Para obtener esas bendiciones de nuestro Dios o esos, ¿verdad? Beneficios materiales también, como lo espiritual. Porque aún si nos podemos a meditar, una vez, ¿verdad? El apóstol Pablo cuando fue al lugar de Listra, ¿verdad? Dice que había un hombre cojo de nacimiento y verdad que lo escuchó al apóstol Pablo, ¿verdad? Con esa autoridad hablar las palabras de nuestro Dios, enseñando este evangelio santo. Y dice, a mirarlo en los ojos, ¿verdad? Miró que tenía bastante fe para ser sanado y lo dijo y fue sanado. Se levantó, ¿verdad? Miramos que ya basta solamente con esa fe espiritual, ¿verdad? Que brota del corazón, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Solamente podemos alcanzar la bendición de nuestro Dios y el juramento, ¿verdad? Aún en lo material, como ese hombre lo hizo cuando estaba el apóstol Pablo en esos tiempos. Usted lo acaba de mencionar, hermano, cuando estaba el apóstol Pablo en esos tiempos. Ahora en Y este ahora, tiempo está el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín. Existe así la es, misma amén. palabra y la misma escritura teniendo la misma Así validez. es. La Mira, hermano, misma ya el autoridad. tiempo se nos ha terminado. Queremos solamente agradecer a las personas que estuvieron conectadas con nosotros, diciéndoles que mañana nos pueden sintonizar nuevamente en vivo y nuevamente les repito el teléfono para que nos llamen. Área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Vamos a seguir platicando este tema tan interesante. Hay mucho todavía que hablar sobre el verdadero trasfondo que también existía cuando llegaba el sacerdote antes con las personas, porque había algo muy en común, sacaban a todas las personas. ¿Pero por qué era? Bueno, de eso vamos a platicar mañana y de otros puntos también muy interesantes. Pues solamente les hacemos la invitación que nos sintonicen aquí en nosotrosconversamos.com para que sigan platicando con nosotros. Lo esperamos el día de mañana en este programa en vivo a las 9 tiempo local de Los Ángeles para que se queden con nosotros. Vamos a platicar nuevamente de las supuestas ayudas espirituales que quiere poner la Iglesia Católica. Lo esperamos. Nuevamente quiero repetir el teléfono una vez más. Área 714-602-8354. Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su tiempo, su espacio con nosotros. Escríbanos a nuestros correos electrónicos y los esperamos el día de mañana en esta edición más de su programa Nosotros Conversamos,
donde trataremos temas siempre interesantes para todos ustedes. Entonces nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.